Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la balanza de pagos. Vamos a comenzar por una definición de balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro estadístico contable, es un documento contable que resume todas las transacciones entre los residentes de una economía y el resto del mundo. O sea, hay un montón de motivos que ahora vamos a hablar por los cuales sale dinero de una economía y entra dinero de una economía. Cada una de esas salidas o entradas de dinero de la economía tiene que quedar registrado. ¿Dónde queda registrado? En la balanza de pagos, precisamente. Esta balanza de pagos se arma principalmente con información de los bancos, con información de aduana, algunos valores se estiman. La cuestión es que si toda entrada o salida de dinero de una economía tiene que quedar registrado, ¿sí? Por lo menos acá en la Argentina uno puede pasar o entrar solamente hasta $10.000 sin declararlos por aduana. Pero uno no puede sacar 20 lucas, $20.000 o entrarlos sin hacer una declaración del origen de los fondos, del motivo por el cual entra o por cuál sale el dinero. Por lo tanto, todo registro, toda entrada o salida de dinero tiene que quedar registrado. Y eso va a ser registrado en la balanza de pagos en distintos rubros. Diríamos que ahora vamos a hablar, o sea, de acuerdo al motivo por el cual está entrando o saliendo divisas, ahora vamos a explicar eso, de la economía, va a quedar registrado en un rubro distinto de la balanza de pagos. Esa es sobre lo que vamos a hablar en este video. Partamos por la noción de residencia. Primero les cuento que principalmente la información la armé y la saqué bien de la balanza de pagos de la Argentina, pero sepan que todas las balanzas de pago del mundo se registran de maneras similares. O sea, no puede haber mucha diferencia entre cómo se registra en un país o en otro, debido a que, bueno, hay normas internacionales, ¿no? Como es algo que la balanza de pagos se utiliza en todas las economías y que hay organismos internacionales que regulan y te indican cómo tiene que ser llevado a cabo cada documento. No puede haber mucha diferencia entre cómo registra una economía y cómo registra otra las entradas y salidas de dinero de dicha economía. Así que yo voy a hablar específicamente, voy a poner muchos ejemplos sobre la economía argentina, pero sepan que en cualquier otra economía la forma en que se hacen los registros de las transacciones es similar, muy parecida a cómo lo estamos explicando en este video. Primero, la noción de residencia, ¿sí? Porque decimos, bueno, las transacciones entre los residentes de una economía y el resto del mundo. Para la Argentina, acá tengo una frase sacada del INDEC, ¿sí? Que es el organismo oficial de estadística y censo de acá, de la Argentina. Se considera residente de un país a toda persona física o jurídica cuyo centro de interés económico o actividad principal se encuentre dentro de la frontera. O sea, esto quiere decir básicamente que residente de una economía para la contabilización de la balanza de pagos es toda aquella persona o empresa, ¿sí?, que se encuentre fronteras adentro, diríamos, sin importar la nacionalidad del factor, ¿sí? Si vos tenés bueno, ahí te aclara que tiene que tener el principal interés o centro económico en el país por más de un año, porque te aclara por un tiempo, ahí está, luego la frase lo pueden leer. Pero si tenés una empresa o una persona cuya nacionalidad no es argentina, por ejemplo, en este caso, pero está habitando en la Argentina hace más de un año y tiene su actividad económica acá, produce acá, y las transacciones que esta persona realice hacia el exterior va a ser considerada como de un residente hacia el resto del mundo, ¿sí? Esto va a ser similar para todas las demás balanzas de pagos del mundo. Ahí tienen bien la frase para que entiendan a qué se considera residente de una economía y el resto del mundo. Otra cuestión es que se registra en dólares, ¿sí? Esta balanza de pagos se va a registrar en dólares por ser la moneda de intercambio internacional, ¿sí? La mayor parte de las transacciones entre países, diríamos, entre una economía y otra, se registran en dólares, pero precisamente porque es la moneda de intercambio internacional. A ver, por ejemplo, no sé, acá en la Argentina, hace poco, el mejor club de fútbol de la Argentina, que es Independiente,
vendió a uno de sus jugadores, a Rigoni, por ejemplo, al Zenit de Rusia. Obviamente no le pagaron a Independiente, al club Independiente acá de la Argentina, no le pagaron en rublos rusos. ¿Sí? ¿Para qué quiere el club Independiente rublos rusos? ¿Qué haría con esos rublos rusos? Obviamente la transacción se hizo en dólares. ¿Sí? Igual que si ustedes, no sé, si alguien de acá, de la economía doméstica, manda dinero hacia afuera, no va a mandar pesos argentinos. ¿Qué van a hacer con los pesos argentinos afuera? Sino que lo que se manda son dólares. O sea, obviamente puede haber algunas transacciones o acuerdos comerciales que se trancen en otras monedas, ¿sí? Puede ser euros o puede ser... Hay acuerdos económicos, por ejemplo, entre Argentina y China para transar bienes y servicios en una moneda específica creada para ese motivo, para hacer transacciones entre estos dos países, pero lo cierto es que todo después se expresa en dólares, su equivalente en dólares, para que todas las balanzas de pagos del mundo van a quedar expresadas en dólares, que es precisamente la moneda de intercambio internacional. Ahora, ¿por qué ejemplos de entrada de dólares, diríamos, a una economía? Hay un montón de ejemplos, o sea, principalmente podríamos decir las exportaciones. Cuando un país exporta, recibe dólares. Venta de activos físicos, empresas o consulados o terrenos a extranjeros, entrada de dólares. Venta de activos financieros, si se venden acciones, bonos, lo que sea, también van a entrar dólares a la economía. Crédito internacional, se pide un préstamo al Fondo Monetario, un préstamo se pide al Club de París, obviamente va a quedar registrado en la balanza de pagos en un rubro específico, ahora vamos a hablar de eso, como entrada de dólares a la economía nacional. Cobro de intereses o dividendos, o sea, intereses por el capital, o dividendos, empresas que están en otros países, por ejemplo, donde los accionistas, los dueños de esas empresas son argentinos, por ejemplo, hablando de la economía argentina, y obviamente cuando la empresa reparte allá afuera utilidades y dividendos, bueno, ese dinero va a quedar registrado en la balanza de pagos en un rubro específico. O donaciones que hacen una economía a otras, también se registra como entrada de dinero. Hay un montón de motivos por los cuales pueden entrar dólares a la economía doméstica. Así como también hay un montón de motivos por los cuales salen dólares de la economía doméstica. Básicamente, los ejemplos que puse son los contrarios a los anteriores. O sea, las importaciones, cada vez que se importa un bien o servicio, eso significa una salida de divisas de la economía. Compra de activos físicos, compra de activos financieros afuera. Si un argentino compra una acción de una empresa extranjera, un bono de un país extranjero, obviamente va a quedar registrado también en la balanza de pagos y es una salida de divisas. Pagos a organismos internacionales, cuando hay que pagar intereses por la deuda que se pidió o cancelar esa deuda, van a ser obviamente registrados como salida de divisas. Pagos de intereses o dividendos, también donaciones que aporten, no sé, por ejemplo, que la Argentina tiene los cascos blancos que se llaman, que son personas que se mandan a zonas donde hubo alguna catástrofe o algún problema, y eso es una donación. Hay que mantenerlos, esos cascos blancos. Son donaciones. Esas donaciones también van a ser registradas, o donaciones de dinero, ¿sí? Van a ser registradas en la balanza de pagos en un rubro específico. O sea, lo que vamos a ver ahora a continuación van a ser cómo está dividida la balanza de pagos, porque según el motivo por el cual entre o salga dinero de la economía, se va a registrar en un lugar específico dentro de dicha balanza de pagos. A ver, tenemos por un lado la cuenta corriente, o sea, tiene dos grandes cuentas la balanza de pagos, la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera. A veces se dice que tiene tres cuentas: cuenta corriente, cuenta capital y cuenta financiera. Yo voy a tratar a la cuenta capital y financiera como si fuera una sola. Eso depende del país, depende de la literatura que agarren, pero básicamente lo que se registra dentro de cada cuenta es lo mismo, ¿no? La cuenta corriente tiene como rubros principales las exportaciones y las importaciones, o sea, ya sea de mercancías o de servicios, ¿sí? A esta, o sea, las expo e impo que quedan registrados en la cuenta corriente
es lo que llamamos balanza comercial. Es lo que se llama precisamente balanza comercial, que a veces se confunde el término y te dicen hay un déficit de balanza de pagos, y en realidad no se estaba refiriendo a un déficit de balanza de pagos. En realidad se estaba refiriendo a un déficit entre exportaciones e importaciones, pero eso es un déficit de balanza comercial, no de balanza de pagos. Balanza de pagos es un todo que incluye, obviamente, la balanza comercial dentro de la cuenta corriente, ¿sí? Entonces tenemos mercancías expo y mercancías impo, y servicios expo y servicios impo. Acá estamos hablando de bienes y servicios. Cuando hablamos, obviamente mercancías por ahí es más fácil. Cuando hablamos de servicios, servicios de asesoramiento, servicios de flete, servicios de comunicación, servicios de... Hay un montón de motivos por los cuales se exporta y se importa servicios de distinto tipo, no solamente mercancías. Y otra cosa a tener en cuenta, porque uno piensa, dice, bueno, una empresa, esto nos va a servir un poco más adelante para la explicación de la variación de reservas internacionales que vamos a ver dentro de un rato. Cuando una empresa que exporta, ¿sí? Vende algo hacia afuera y recibe dólares. Ahora, ¿esa empresa se queda con los dólares? No se queda con los dólares. Esa empresa tiene que liquidar en algún momento esos dólares por lo menos acá en la Argentina se llaman mercado único de cambio, ¿sí? Tiene que liquidarlos, ¿sí? Que es principalmente cuando los liquida ahí, se los transforma en pesos, ¿sí? Se los pagan al tipo de cambio oficial, diríamos. Es de ahí principalmente de donde los importadores consiguen los dólares, ¿sí? Pero entonces, a lo que voy es, las empresas que exportan no es que se quedan con esos dólares en la mano, sino que van a tener que liquidarlos en algún momento, tarde o temprano, se venden en ese mercado único de cambio y o se lo venden al Banco Central o se transan con otros importadores. Hay intermediarios en el medio, obviamente, pero no se quedan con esos dólares. Eso nos va a servir un poco para después analizar más adelante sobre lo que es la variación de reservas internacionales. Seguimos con esto entonces. La cuenta corriente registra, principalmente tiene adentro, el principal componente de la cuenta corriente es la balanza comercial, ¿sí? Donde están registradas las exportaciones e importaciones, sea de mercancías o de servicios. Servicios, por ejemplo, también en el turismo, ¿sí? Uno puede exportar turismo. ¿Exportar turismo qué es? Cuando viene un turista acá a la Argentina y gasta en hoteles, gasta en traslados, gasta en... Eso queda registrado como exportación de servicios, por ejemplo. Otro rubro importante dentro de la cuenta corriente son rentas de la inversión, ¿sí? Acá obviamente intereses, utilidades, dividendos y otras rentas pueden ser débito o crédito. O sea, utilidades y dividendos que se reciben y utilidades y dividendos que se pagan, ¿sí? Que salen de la economía. Por ejemplo, nosotros acá en la Argentina esta cuenta de rentas de la inversión es bastante negativa, siempre fue negativa esta cuenta, porque nosotros tenemos mucha empresa extranjera en nuestro territorio cuyos dueños del capital, cuyas casas matrices se encuentran afuera, ¿sí? Son empresas internacionales que tienen sus casas matrices en el resto del planeta, ¿sí? Cuando si las utilidades de esas empresas fueran reinvertidas acá, bueno, en la misma economía doméstica, no quedaría nada registrado en la balanza de pagos, pero muchas veces cuando se reparten utilidades y dividendos estas empresas, los dueños del capital, los dueños de las empresas, los accionistas están afuera, por lo tanto es un motivo por el cual sale divisas de la economía argentina, en este caso, hacia afuera y queda registrado precisamente en la cuenta corriente, dentro de rentas de la inversión, en utilidades y dividendos pagados, ¿sí? También obviamente puede haber empresas argentinas, accionistas argentinos que tienen acciones de empresas del resto del planeta y que cuando reparten utilidades y dividendos también se va a entrar como dinero que entra acá a la Argentina. Pero bueno, por lo menos en este país, en Argentina, es más las empresas que sacan, diríamos, cuando reparten utilidades y dividendos de la economía, que aquellas entradas por utilidades y dividendos que provienen del resto del mundo. Por eso es que esta cuenta, si ustedes van a la balanza de pagos argentina, este rubro, rentas de la inversión, es principalmente negativo. Siempre fue negativo. Otro rubro son las transferencias corrientes. Transferencias corrientes son
entradas o salidas de divisas que no tuvieron ninguna contraprestación a cambio, ¿sí? Donaciones, por ejemplo, las donaciones, ya sea a favor o en contra, se van a registrar en esta parte de la balanza de pagos, en este rubro de la balanza de pagos. Antes, por ejemplo, un dato, antes, por ejemplo, nosotros teníamos una entrada de transferencias corrientes bastante interesante porque teníamos mucho abuelo que había nacido en Italia, en España, acá en la Argentina, y que vivían acá en la Argentina, que cobraban jubilaciones de sus países de origen. Bueno, eso queda registrado quedaba registrado en las transferencias corrientes. No sé si lo seguirán haciendo así, pero eso por lo menos hace un tiempo se registraba allí. Estos son los rubros principales de la cuenta corriente, ¿sí? Ahora tenemos que ver la cuenta capital y financiera. Sigamos por la cuenta capital y financiera. Bueno, por un lado está la cuenta capital, que por lo menos acá en nuestro país es un número muy pequeño. Ahí se registran activos. Tiene una subcuenta dentro que se llama activos no financieros no producidos, ¿sí? Patentes. A ver, algo curioso, por ejemplo, para que se dé una idea de qué se registra ahí. Hace unos años, la economía española estuvo pasando por una fuerte crisis y estuvieron ajustando hasta el último tornillo que pudieron. Y había leído un artículo en el diario en donde expresaba la preocupación de la economía de los gobernantes allá en España para ajustar la cantidad de dinero que salía por cuenta capital, ¿sí? Hacia otras economías. O sea, la cuenta capital terriblemente negativa que tenía, que cada vez era más grande. ¿Y saben cuál era el problema? O sea, ¿qué era lo que se registraba ahí? Que yo me enteré en ese momento de que se registraba ahí. La compra que hacía España, los clubes de España, la compra de jugadores de fútbol internacionales. Quedaba registrado en la cuenta capital, ¿sí? Supongamos que Barcelona compra un jugador de fútbol a otra economía, ¿sí? Es el dinero de Barcelona, pero obviamente eso va a quedar registrado como una salida de dinero de la economía, que el Club Barcelona consiguió en parte de ese dinero, obviamente, en la economía doméstica, a través de la publicidad, de los sponsors, de los socios, etc. Pero es dinero que está sacando de la economía doméstica hacia el resto del mundo, y eso es obviamente un problema, ¿sí? Todo dinero que se vaya a la economía va a ser básicamente un problema, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en la cuenta capital se registran ese tipo de cosas. Venta de jugadores de fútbol, ¿sí? Como activo no financiero, no producido. Bueno, lo produjeron los padres y la madre. Se registra ahí. Que creo que en aquel momento, España iba a poner una cláusula de que los clubes no podían tener más de tantos extranjeros, precisamente para que no se vaya tanta divisa hacia otras economías. Por este motivo, pero no sé si en realidad lo terminaron haciendo. Luego tenemos la cuenta, dentro de la cuenta capital y financiera, hasta la cuenta financiera, ¿sí? Que la cuenta financiera también se puede dividir por rubros. A ver, les cuento que hoy por hoy ni siquiera el INDEC, que es el Instituto Oficial de Estadística y Censo de acá de la Argentina, ya no utiliza más esta forma de registrar estos subrubros. Lo hace distinto. Pero esta, que es la forma antigua en que por lo menos mostraban al público los números de la balanza de pagos, me parece mucho más conveniente a la hora de explicar y de que entiendan que se registra en cada lugar. Sí, ahora tiene una forma un poco más distinta y para mí más complicada, no queda muy claro el cómo divide los distintos rubros. De todos modos, a ver, si el Banco Central, por ejemplo, pide un crédito a un organismo internacional, va a quedar registrado dentro de la cuenta financiera, ¿sí? Antes, por lo menos se expresaba en sector financiero. Había una subcuenta que era el sector financiero, Banco Central, y ahí se expresaba. Hoy por hoy lo hacen de otra manera, pero la idea es que se sigue registrando la cuenta financiera si el Banco Central pide dinero a un organismo internacional, por ejemplo, ¿no? Entonces tenés el sector financiero, que principalmente está el Banco Central y otras entidades bancarias. Sí, cualquier plata que provenga desde afuera, porque por lo general es el gobierno el que pide dinero prestado, pero si el Banco Central
pide dinero prestado, vende letras afuera, va a hacer generar una entrada de divisas hacia la economía y va a quedar registrado acá, dentro de la cuenta financiera, en sector financiero. Por el contrario, si el Banco Central cancela o alguna otra entidad bancaria cancela alguna deuda o una operación similar, va a quedar registrado como dinero que sale. Sector público no financiero, bueno, ahí está el gobierno nacional, gobiernos provinciales, municipales, empresas y otros. El gobierno nacional, cuando pide un préstamo, como por ejemplo vende bonos, emite deuda y las vende afuera, obviamente es dinero que entra hacia la economía y queda registrado ahí en gobierno nacional. Por el contrario, si llega a cancelar el fondo, no sé, hace unos años, ahí afuera hay estruendos, hace unos años el gobierno acá en la Argentina canceló su deuda que tenía con el Fondo Monetario, ahora volvimos a pedir plata al Fondo Monetario. Bueno, esto va a quedar registrado acá como dinero que sale, como dólares que salen o dólares que entran. Luego tenemos el sector privado no financiero. Sector privado no financiero, acá básicamente es empresas y nosotros. A ver, si nosotros mandamos dinero hacia afuera, va a quedar registrado acá, ¿sí? Depósitos que hagamos en el exterior de nuestro dinero es decir, plata que sale y queda registrado en sector privado no financiero. Por el contrario, si manda un familiar que vive en España, está mandando dinero acá de lo que produce en España, está mandando dinero acá que tiene familiares, va a quedar registrado en sector privado no financiero como dinero, divisas que entran, dólares que entran. No solamente para personas físicas, sino también empresas o personas jurídicas que hagan transacciones, va a quedar registrado aquí en sector privado no financiero. Y por último está la variación de reservas internacionales, un rubro importantísimo, ¿sí? A ver, esta variación de reservas internacionales vendría a ser de alguna manera como el resultado, ¿sí?, de la balanza de pagos, ¿sí? Está metido dentro de la cuenta capital y financiera, pero es un rubro muy importante. Las variaciones, las reservas internacionales son las que forman parte del activo del Banco Central de cualquier economía. Esas tenencias de oro, divisas, esos que hacen de respaldo de la base monetaria, ¿sí? A ver, si por algún motivo están entrando dólares, muchos dólares en la economía por cuenta corriente, o sea, supongo que exporta un país que exporta un montón e importa muy poco, esto va a generar una cuenta corriente muy superavitaria, va a entrar mucho dólar y va a salir poco, ¿sí? Ahora, si no hay un movimiento dentro de la cuenta capital y financiera, diríamos que no hay mucho movimiento dentro de la cuenta capital y financiera, a ver, todas esas diferencias entre entrada y salida de divisas se va a ver reflejado sí o sí en la variación de reservas internacionales. Si entra mucho dólar y sale poco de la economía, de hecho el dólar tendería a caer, a bajar, el tipo de cambio tendería a caer, pero es precisamente el Banco Central quien compra a través de operaciones en el mercado cambiario, compra esas divisas extras, sobrantes, diríamos, que están entrando de más en la economía, diríamos, y eso va a formar parte de sus reservas internacionales, o sea, va a tener una variación de reservas internacionales positiva. Obviamente, cada vez que el Banco Central interviene en el mercado cambiario comprando o vendiendo divisas, va a generar un cambio en la cantidad de dinero en la economía, porque cuando compra paga con moneda local, paga con pesos, cuando vende quita pesos de la economía, o sea que cuando la variación de reservas internacionales obviamente va a estar afectando también a la cantidad de dinero en la economía, a la oferta y a la base monetaria de la economía. Pero bueno, entonces este rubro es muy importante, ¿sí? Por ahí es el más importante dentro de la cuenta capital y financiera, porque vendría a ser de alguna manera el saldo de la balanza de pagos. Si entró más dólares de lo que salió, vamos a ver una variación positiva en las reservas internacionales del Banco Central. Y si salieron más dólares de los que entraron, ¿sí?, vamos a tener una variación negativa dentro de la balanza, dentro de las variaciones de las reservas internacionales. Para que terminen de entender esto, acá en la Argentina, por ejemplo, no se fabrican dólares, ¿sí? No se producen dólares. O sea que si supongamos que, ahora les cuento sobre la década del 90, pero supongamos que se está importando mucho, se importa mucho. Y eso es salida de divisa, salida de divisa, salida de divisa, salida de divisa. A ver,
está saliendo dólares, pero de algún lado tiene que salir esos dólares. O pueden entrar por cuenta capital y financiera, porque el Banco Central, el gobierno pide un préstamo, porque venda empresas nacionales, o porque el mismo sector privado está generando una entrada de divisas. Por ejemplo, hace un par de años hubo una repatriación de fondos, ¿sí? Acá en la Argentina se dieron algunos beneficios y concesiones a aquellos que tenían plata en el exterior no declarada para que la traigan hacia la Argentina, y se les perdonaban algunas cosas por no haberla declarado, pero bueno, eso que generaba entrada de divisas que se anotaba en cuenta financiera dentro de la balanza de pagos, en sector privado no financiero más precisamente. A ver, si está saliendo mucho dólar porque estás importando un montón y estás exportando poco, de alguna manera tiene que entrar, de algún lado tiene que salir esos dólares, porque estás sacando dólares de la economía, pero ¿de dónde los conseguís? ¿De dónde salen? O están entrando por cuenta financiera o los está poniendo alguien. ¿Quién los está poniendo? El Banco Central. El Banco Central con sus reservas internacionales, ¿sí? O sea que si vos tenés una cuenta corriente superavitaria o deficitaria y no es compensada por el resto de la cuenta financiera, eso se va a ver reflejado en la variación de reservas internacionales del Banco Central. Bueno, ahora, como todo documento contable, los saldos de la cuenta corriente y de la cuenta capital y financiera tienen que dar cero. O sea, el saldo, si yo sumo cuenta capital y cuenta corriente, que puede ser positiva o negativa, o sea, superavitaria o deficitaria, y cuenta capital y financiera, esos saldos tienen que dar cero, ¿sí? ¿Qué pasa si no dan cero? En realidad, recuerden que tenemos dentro de la cuenta capital y financiera tenemos un rubro muy importante que es la variación de reservas internacionales. Claro, si vos tenés que la cuenta corriente, el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital y financiera es positivo, lo que significaría que sea positivo quiere decir que están entrando más dólares de los que están saliendo de esa economía. Obviamente eso se va a ver reflejado en una variación positiva en las reservas internacionales del Banco Central. O sea, están entrando muchos dólares, están saliendo poco. El Banco Central está comprando esos dólares en el mercado cambiario que están entrando de extra, de más. Entonces vamos a tener una variación de reservas internacionales positiva que va a terminar, diríamos de alguna manera, igualando a cero el saldo de ambas cuentas. Por el contrario, si vos tenés que el saldo de la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera es negativo, es deficitario, el Banco Central va a tener una variación de reservas internacionales negativa, ¿sí? O sea, está saliendo más dólares de los que están entrando a la economía. Esos dólares los va a terminar poniendo, diríamos, el Banco Central, y vamos a ver que sus reservas internacionales se van a ir reduciendo, ¿sí? O sea que esto tiene que dar siempre cero. O sea, el saldo es como todo documento contable, tiene que dar la balanza de pagos, tiene que dar el saldo, tiene que dar cero. Les cuento que también, de acuerdo a todas las balanzas de pagos del planeta, y a veces están en los libros también, hay una cuenta de ajuste, como a veces no da cero esto, ¿sí? Hay una cuenta de ajuste que se incluye dentro de la cuenta capital y financiera, que se llama, por lo menos acá en la Argentina, se llama errores y omisiones netos, que es precisamente porque no todo, o sea, algunas cosas se estiman acá adentro, hay entradas de divisas que no quedan registradas, salida de divisas que no quedan registradas. Entonces es como que vos ves todo lo que entró de dólares, todo lo que salió de dólares, y ves la variación de reservas internacionales del Banco Central y no te cierra el número. Entonces, bueno, eso se anota en errores y omisiones netos, que es una cuenta de ajuste que no la incluí dentro de la cuenta capital y financiera porque no es algo que debería aparecer, pero lo cierto es que está, ¿sí? Por discrepancias precisamente en la contabilización, en la estadística del resto de la balanza de pagos. Les voy a poner un ejemplo, me voy a ir por las ramas un poco, pero para que se dé una idea. Sé que no es el más grato ejemplo, pero toda la economía en negro, por ejemplo, un narcotraficante, ¿sí? Un narcotraficante que vende drogas afuera, recibe dólares a cambio, ¿sí? Obviamente entran por un sistema ilegal, no queda registrado ni en la aduana, ni en una transacción bancaria, ni en ningún lado esa entrada de dólares. Pero lo cierto es que el narcotraficante agarra esos dólares, él compra bienes y servicios acá, tiene que comer, manda a sus hijos a la escuela, compra propiedades, compra
O sea que, y acá las transacciones se hacen en pesos argentinos. O sea que, de alguna manera, ese narcotraficante tiene que agarrar cierta cantidad de esos dólares que recibió, que no quedó registrado en la balanza de pagos en ningún lado, ¿sí? Y transformarlos, blanquearlos en el mercado cambiario, transformarlos en pesos y después consumir con esos pesos lo que quiera consumir. Pero lo cierto es que esos dólares afectan a la economía doméstica. Hay dólares que están entrando, que están generando una oferta de dólares en el mercado, que como toda oferta de dólares tiende a hacer bajar el precio del dólar. Obviamente el Banco Central lo que va a hacer es va a comprar, ¿sí?, esos dólares y va a tener una variación de reservas internacionales positiva, ¿sí? Pero está comprando dólares que supuestamente nunca entraron en la economía. O sea, que hay... Yo lo llevé a un extremo de la economía ilegal, pero siempre hay transacciones que se realizan de que no están bien registradas, no quedan bien registradas o no se registran directamente. Por lo tanto, esto de que la balanza de pagos va a dar cero, el cero ideal que les gusta a los contadores, no es tan así, ¿sí? Por eso es que se usa una cuenta de ajuste que puede ser positiva o negativa de acuerdo al país, la circunstancia o los motivos. Cuanto más serio sea la manera en que se registran todas las transacciones de residentes con el resto del mundo, más articulado y mejor esté diagramado todo el mecanismo financiero de una economía, y menos economía en negro tenga, más chico debería ser este número de esto que se anota en errores y omisiones netos, que es esta cuenta de ajuste para que el saldo de la balanza de pagos dé exactamente cero. Y por último, quiero contarles algo, por ejemplo, que pasó acá en la Argentina, como para que terminen de entender esto de la balanza de pagos, ¿sí? Una crisis de balanza de pagos, que fue lo que sucedió en la Argentina luego de la década del 90, en el año 2001. La Argentina tuvo una crisis de balanza de pagos. Les cuento más o menos, más que nada para aquellos que son jóvenes o que no son argentinos. En la década del 90, a principio de la década del 90, Argentina puso un tipo de cambio fijo, ¿sí? Lo explicamos sobre los regímenes cambiarios, los explicamos en otro video. Pero un tipo de cambio fijo quiere decir que el Banco Central se compromete a mantener el valor de la moneda, de la divisa en términos de nuestra moneda, en un determinado nivel inamovible, fijo, de 1 a 1. ¿Sí? $1, $1 era el tipo de cambio durante la década del 90 acá en la Argentina. ¿Sí? Una moneda muy fuerte teníamos, y eso nos volvía un país carísimo para el resto del planeta, y para nosotros el resto del planeta era re barato, ¿sí? Claro, eso que generó durante toda la década del 90, la Argentina tuvo dos problemas. Primero, esto de la crisis de balanza de pagos solamente se puede dar bajo un régimen cambiario fijo, donde el Banco Central se comprometió a vender y comprar divisas siempre al mismo valor, diríamos, y mantenerlo constante al valor del dólar, diríamos, ¿no? Con un tipo de cambio flexible esto no podría nunca haber pasado porque... bueno, ahora les cuento. El haber fijado el tipo de cambio tan bajo, 1 a 1, una moneda tan fuerte, ¿sí?, trajo una cuenta corriente totalmente deficitaria. Más que nada porque siempre fue... rentas de la inversión, este rubro siempre fue negativo en la Argentina, pero claro, teníamos una balanza comercial totalmente deficitaria, porque se exportaba muy poco. ¿Por qué? Porque éramos un país caro para el resto del mundo, porque vos traías $1 a la Argentina y tenía poco poder de compra. Era $1, se transformaba en $1 y era muy caro. Y por el contrario, para los argentinos, comprar afuera era re barato. Era la época en donde todo el mundo se iba a Miami de vacaciones, se traía absolutamente todo de afuera, todo electrodoméstico, tecnología, todo te comprabas afuera. Claro, importaciones enormes, ¿sí? La cuestión es que había una salida de divisas por cuenta corriente enorme a comparación de la entrada de una cuenta corriente totalmente deficitaria, ¿sí? ¿Por qué les explico ahora por qué con tipo de cambio fijo tiene que pasar esto? Porque el Banco Central encima se comprometió a mantenerlo al tipo de cambio. Normalmente, si en una economía vos tenés una salida gigante de divisas y una poca entrada, en esa economía va a faltar dólares, diríamos, va a haber escasez de dólares. Y si hay escasez de dólares, el precio del dólar va a subir.
Y si sube el precio del dólar, el dólar de 1 se va a 2, 3, 4, 5, 6. Y eso te corrige solo la cuenta, la balanza comercial. Pues si el dólar empieza a subir, las importaciones empiezan a caer y las exportaciones empiezan a subir. Te empezás a volver un país más barato para el resto del mundo. Bueno, pero si vos con un tipo de cambio fijo, donde el Banco Central se comprometió a mantenerlo y encima muy bajo el tipo de cambio, eso generó durante toda la década del 90 una salida gigante. Ahora, está bien, salían muchos dólares y entraban muy pocos porque importábamos mucho, exportábamos muy poco. Pero ¿y de dónde salen esos dólares? Porque acá no se fabrican los dólares. Claro, al principio, durante los primeros años de la convertibilidad del 1 a 1, diríamos, Argentina vendió todas las empresas que tenía. Se vendieron, y eso es plata que entra a por cuenta financiera. Se anota en gobierno nacional, se vendió la empresa de petróleo, se vendió la empresas de comunicaciones, se vendieron empresas de transporte, ferrocarriles, agua, luz, gas, teléfono. Se vendió todo lo que tenía toda empresa nacional. Claro, cada venta de empresas nacionales se registraba como dólares que entraban a la economía por cuenta capital y financiera, más precisamente se anotaba en gobierno nacional como dólares que entraban. Entonces, el déficit que teníamos en cuenta corriente era mantenido por esa entrada de dólares que teníamos por cuenta capital y financiera. Ahora, una vez que se vendió todo, ¿sí? Empezamos a pedir plata prestada. Se pidió plata a organismos internacionales. El gobierno nacional emitió mucho bono para que lo compren las economías, los agentes domésticos y también los internacionales. O sea, empezó a emitir deuda al gobierno y pedir a organismos como el Club de París, el Fondo Monetario Internacional. Y eso generaba una entrada de divisas también. Eso generaba una entrada de divisas que también era anotado acá en la cuenta capital y financiera, manteniendo el déficit que tenías en cuenta corriente. Ahora, llegó un momento en donde ya no tenías más nada para vender, no tenías activos físicos para vender, no tenías posibilidad de endeudamiento porque ya se veía que la deuda que se había tomado iba a vencer y la Argentina no estaba en condiciones de pagar, no iba a estar en condiciones de pagar. Por lo tanto, si el gobierno quería pedir más plata prestada o colocar más deuda, ya no había quien tome esa deuda, o sea que ya no tenías posibilidad de financiarte con endeudamiento. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Si no tenías más nada para vender, no podías colocar más deuda, ¿sí? ¿De dónde salían los dólares esos que se iban tantos por importaciones? Y empezamos a tener una variación de reservas internacionales cada vez más grande, negativa. Cada vez eran más dólares, se achicaban más las reservas internacionales, se achicaban más. Llegó una situación en el 2001 que fue precisamente lo que pasó en el 2001, fue una crisis de balanza de pagos. Ese tipo de cambio fijo de 1 a 1 que nos volvía un país tan caro para el resto del mundo y para nosotros tan barato al resto del mundo, generó una salida de divisas tan grande que tuvo que ser al principio mantenida vendiendo activos físicos, empresas y otros. Después, con endeudamiento, hacían entrar dólares emitiendo deuda, tomando deuda. Y después, cuando ya no te prestaba más nadie, no tenías más nada para vender, y tampoco era que entraban inversiones, porque también esa cuenta corriente deficitaria la podría haber mantenido una entrada de inversión extranjera a tu territorio, ¿sí? Pero que tampoco había, ¿sí? Empezaste a usar las reservas internacionales del Banco Central para dar esos dólares que yo, Maximiliano López, ¿sí? Yo compraba una computadora afuera, ¿sí? Yo la pago en pesos, pero lo cierto es que mi banco le manda al banco de afuera, le manda dólares. Y yo comprando, cada vez que compro algo afuera, estoy sacando dólares de la economía. Ahora, ¿de dónde salen esos dólares? Y esos dólares salen de una empresa que exportó algo y le pagaron con dólares, o de alguien que invirtió de afuera en la Argentina, o de una empresa que se vendió, que era argentina y que se vendió, o de deuda que emitió el gobierno, la colocó afuera y generó entrada de divisas. Pero si no hay ninguna entrada más de divisas y seguís importando un montón y exportando muy poco, esos dólares empiezan a salir de las reservas internacionales del Banco Central. Llega un momento en que te estás quedando sin reservas internacionales, ¡pac! Batacazo. Fue precisamente lo que pasó en el 2001 en la Argentina, que de hecho salió
de la crisis, de esta crisis grande que tuvo balanza de pagos, a los 2 años salió enseguida, empezó a remontar la economía. ¿Cómo salió? Devaluando. ¿Sí? Ya no $1, $1, sino que después pasó a ser 2, 3, ¿sí? Pero enseguida, cuando devaluó la moneda argentina, ya el dólar dejó de valer $1, pasó a valer, hubo devaluaciones paulatinas hasta después liberar el tipo de cambio. Nada, ya enseguida los productos argentinos la Argentina empezó a ser un poco más barata para el resto del mundo cuando el valor del dólar subió. Y con un dólar más alto, los argentinos ya no compraban tanto afuera, no se traía todo afuera. Y enseguida, al poco tiempo, se revertió la balanza comercial y empezamos a tener una balanza comercial superavitaria. Más exportaciones que importaciones, y de esa manera se salió. Pero hubo que devaluar, abandonar el 1 a 1 que habíamos tenido durante 10 años y que tanto nos costó mantener, y que, bueno, por lo menos acá en la Argentina a muchos tienen buenos recuerdos de sus vacaciones de Miami, pero durante 10 años mantener un tipo de cambio tan fuerte de 1 a 1 nos generó una cuenta corriente tan negativa, tan deficitaria, y ya no entraba más dinero por cuenta capital y financiera por los motivos que acabamos de explicar, y eso nos generó la peor crisis en la historia de la Argentina, que fue precisamente por una crisis de balanza de pagos en el año 2001. Bueno, me extendí, sé que van a estar enojados, pero hablé todo lo que quería hablar sobre la balanza de pagos. Me faltaron cosas, describir un poco más los rubros, pero espero que hayan entendido.